Aquí encontramos, bueno, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Se está modelando o bien obteniendo una ecuación que me represente, dadas las masas del cohete en un instante inicial y uno final, cuál va a ser el incremento en su rapidez. Eso lo podemos hacer a través de la conservación del momento lineal. Lo analizamos en el momento previo a la ignición, lo podemos ver como una colisión totalmente inelástica inversa. En este instante previo a la ignición, su momento es la masa del cohete más su combustible multiplicado por la velocidad común. Después de la ignición, ¿qué va a pasar? Pues el cohete quema combustible y lo expulsa en forma de gases. Bien, de gases cuya velocidad relativa al cohete es velocidad de escape. Esa velocidad de escape relativa a un observador en la Tierra es esta de aquí. Es la velocidad que tiene el cohete menos la velocidad de escape. ¿Por qué menos? Pues porque va en sentido contrario a la dirección del cohete. Esa sería la velocidad de los gases relativo a un observador en la Tierra. ¿Cuál es la velocidad del cohete? Es v. Cuando quema combustible el cohete, esa v incrementa en un delta v. Y el momento total en este instante, delta t, es esta expresión de acá. Bien. Los momentos antes y después deben ser iguales, ya que no hay fuerzas externas. Entonces, esa igualación de momentos o conservación de momento nos lleva a esta expresión, esta de aquí. Eso es un intervalo de tiempo delta t. Si ese intervalo de tiempo lo hago muy pequeñito, muy pequeño, entonces el incremento se convierte en un diferencial. El delta V es un diferencial de velocidad y el delta M un diferencial de masa. La ecuación que arroja la conservación del momento se transforma en una ecuación diferencial de primer orden que acepta separación de variables para su solución. La separación de variables es separar de un lado la variable velocidad, en otro lado la variable masa. Hecha esa separación, se procede a integrar con los límites apropiados. Inicialmente la masa era mi, cuya velocidad es vi. En un tiempo final, la masa es m final con velocidad v final. Integras una propiedad de los logaritmos para simplificar y obtienes esto de aquí. Esta ecuación en azul. Esta ecuación azul te da la rapidez, el incremento en la rapidez del cohete. Y es proporcional a la velocidad de escape de los gases y al logaritmo natural de la razón de las masas. Te decía que los ingenieros que diseñan esto se preocupan mucho por esta razón de masas. La masa final es la masa del cohete sin combustible, ya con 0% de combustible. La masa inicial es la que tiene al 100% de combustible. Entre más grande sea esa proporción, más rápido o bien incrementa más la rapidez del cohete. ¿Vale? Entonces, cuidan mucho estas dos cosas, la velocidad de escape de los gases y la razón de esas masas. Vamos a resolver un ejemplo numérico. Sí, antes del ejemplo numérico. ¿Cuál es la fuerza que impulsa la quema de combustible al cohete? ¿Con qué fuerza lo está empujando? Esa se llama fuerza de empuje. Bien. Entonces, esa fuerza de empuje la podemos ver de la ecuación diferencial, esta de aquí. M dv es igual a menos la velocidad de escape diferencial de masa. Bien. No de esa masa, de la masa mayúscula. Así. Bueno, voy a dividir esta cosa entre diferencial de tiempo. Recuerden que el diferencial de tiempo en este caso es muy pequeñito. Cuando yo divido esto, el lado izquierdo se convierte en masa por derivada de velocidad con respecto del tiempo. Y ya se dieron cuenta, esto es la aceleración.
¿verdad? Y la aceleración es A. ¿Y en qué se convierte el lado derecho? En menos velocidad de escape, razón de cambio de la masa con respecto del tiempo. Esta cosa es cuánto combustible tú quemas por unidad de tiempo. Es esa razón. Se le puede llamar flujo másico o flujo de masa. Bien. Entonces, el lado izquierdo es masa por aceleración y masa por aceleración es fuerza. Sabemos por segunda ley de Newton, eso es fuerza. Y esa fuerza es menos la velocidad de escape por esta quema, bueno, esa razón de ignición del combustible. El negativo te dice que la fuerza con la cual empuja la quema de combustible al cohete es contraria a su dirección, contrario a la dirección en que van los gases. Los gases en este caso van hacia atrás. Bien. La fuerza, por tercera ley de Newton, te dice que, en este caso, los gases hacen que todo se desplace, todo en este caso el cohete, se mueva en sentido contrario a la que van los gases. Es lo que te quiere decir ese signo menos. Si yo quiero saber la magnitud de esa fuerza de empuje, voy a llamarle así simplemente empuje. Ese empuje es el valor absoluto de esa fuerza. Y esto sería el valor absoluto de esta cantidad. Bien, esta la conservo. Y esta es la fuerza con la cual ejercen los gases sobre el cohete. Bien. Un ejemplo numérico, para que no se pierda más. Este de aquí, es del server. Aquí arriba. Listo. Un ejemplo numérico. Es esta una parte y la segunda parte tiene que ver con la ignición, con la fuerza de empuje. Bueno, dice, un cohete que se mueve en el espacio, lejos de todos los otros objetos, eso es importante, ya que al estar lejos de muchos cuerpos, no se siente atraído por el campo gravitatorio generado por esos cuerpos. De hecho, el campo gravitatorio, la gravedad, si estamos nosotros en la Tierra tiene, suponemos que es redonda, no es plana, no, es un elipsoide, pero lo podemos aproximar como una esfera. Esta cosa tiene un radio R y una masa M terrestre. La intensidad de su campo gravitatorio, esa intensidad depende mucho de estos parámetros, de la masa y del radio. Un cuerpo muy pequeñito tiene radio pequeño y pudiera ser que su masa sea pequeña o que puede ser algo muy denso. Si la masa y el radio son pequeños, el campo gravitatorio de ese cuerpo es débil. Si son muy grandes, como el Sol, entonces es grande, obviamente. Y la gravedad de esos cuerpos o del campo que generan depende de estas cantidades. La gravedad es igual a una constante G, es la constante de gravitación de Newton. Los que tienen la calculadora Casio Gris, en la tabla de constantes que está por ahí, es la número 39. Bien, si están interesados, el campo gravitatorio es esa constante gravitacional por la masa del cuerpo dividido entre su radio elevado al cuadrado. Bien, si tú metes aquí la masa de la Tierra, la constante gravitacional es 6.67 por 10 a la menos 11 Newton, no es cierto, Newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. La masa de la Tierra, los que se la sepan, pues es del orden de 5.972 por 10 a la 24 kilogramos. Se necesita una báscula muy grande para pesar la Tierra.
y el radio es de 6.371 kilómetros. En unidades SI sería 10 a la 3 metros, esto elevado al cuadrado. Si tú haces estas cuentitas, obtienes el número ya conocido, 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Impresionante, ¿verdad? Bueno, con esto puedes calcular la gravedad en el Sol. Si conoces la masa del Sol y su radio solar, resulta que la gravedad solar es aproximadamente, me parece que entre 23 y 26 veces la gravedad terrestre. No es nada, ¿verdad? Porque Goku, mientras fue a Namekusei, entrenó en su nave espacial a ¿cuántas gravedades? Así que, pues no era nada, ¿verdad? Entonces, bien, bueno, ya me estoy desviando un poco, pero ¿de qué salió todo esto? Pues de que el cohete está lejos de cualquier cuerpo y por lo tanto no siente esa gravedad, no siente ese campo de atracción. Suponer que este cohete está lejos de muchos cuerpos. La rapidez del cohete en relación a la Tierra o relativo a la Tierra es de 3 kilómetros por segundo. Mira, es muy grande, 3 kilómetros por cada segundo. Sus motores se encienden y el combustible se expulsa en una dirección opuesta al movimiento del cohete, como tiene que ser, con una rapidez de 5 kilómetros por segundo en relación con el cohete. Este 5 kilómetros por segundo es la rapidez de escape de los gases. Fíjate de qué orden es más grande que la rapidez del cohete respecto a la Tierra. 5, wow. Pregunta, ¿cuál es la rapidez del cohete en relación con la Tierra una vez que la masa del cohete se reduce a la mitad de su masa antes de la ignición? Es decir, bajo estas condiciones de rapideces y suponiendo que ya se quemó la mitad de combustible, ¿cuál es la rapidez cuál va a ser la nueva velocidad de este cohete? ¿Vale? Es muy fácil, porque ya tenemos las ecuaciones. ¿Vale? Aquí. El cambio en la rapidez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Es la velocidad de escape de los gases por el logaritmo natural de esta razón de masas. Bien, eso es todo. Entonces, aquí está. Entonces, el cambio en la rapidez del cohete sería la velocidad de escape logaritmo de masa inicial sobre masa final. ¿Sale? Sustituimos. La velocidad de escape es de 5 kilómetros por segundo. ¿Lo puedo manejar en metros sobre segundo? Sí, lo voy a hacer así, en SI, como siempre. 5.0 por 10 a la 3 metros sobre segundo. Logaritmo de ¿cuál es la masa inicial del cohete? No lo sé y no importa. Bien, la masa inicial es MI, pero ¿cuál va a ser su masa final? Me interesa saber la rapidez del cohete cuando ha quemado la mitad de su combustible, o bien cuando la masa es la mitad de la inicial. Es decir, aquí sería 0.5 veces la masa inicial. ¿Sale? Este de aquí se convierte en esto de acá. Entonces, observo que aquí la masa inicial se elimina. ¿Y qué queda esto? 1 entre 0.5 queda 3.466 metros por segundo. ¿Bien? ¿Qué es este 3.466? Es el incremento en la rapidez. El incremento. ¿Cuál es la rapidez en ese instante? La nueva rapidez va a ser igual a la velocidad, bueno, la rapidez inicial que llevaba el cohete. Esta rapidez era de 3 kilómetros por segundo, más ese nuevo incremento. Bien, entonces quedaría aquí 3.000 metros segundo más
3.466 metros segundo. Y si tú sabes sumar, pues te da 6.466 metros segundo. Esto es relativo a tierra. Con respecto a un observador en la Tierra, la rapidez del cohete ahora va a ser de ese orden, ¿vale? Muy rápido, ¿verdad? Ya, ningún cuerpo aquí, bueno, ningún transporte aquí en la Tierra lleva esa rapidez, ¿no? Los cohetes sí. Y muy fácil, ¿verdad? Bueno, la segunda pregunta. ¿Cuál es el empuje sobre el cohete si quema combustible en una proporción de 50 kilogramos por segundo? El empuje. Ah, tenemos una ecuación para eso. Aquí está. El empuje es el valor absoluto de la velocidad de escape de los gases por esta razón de ignición. Bien, entonces, 50 kilogramos por segundo no es una proporción muy grande, es una razón muy grande. Por cada segundo se quema 50 kilogramos de combustible. ¿No? Segunda parte, entonces, el empuje, no le pusimos ninguna letra, lo escribo así, es esta cantidad. Y esto es la velocidad de escape, es de, ¿cuánto era? 5 por 10 a la 3 metros segundo, por la razón de ignición, que es esto de aquí, un valor absoluto. Bien, entonces 5.000 por 50, pues te da 250.000. Esto es 250.000 unidades. Pues fíjate, unidades de masa por unidades de aceleración son unidades de fuerza. Son 250.000 newtons. Es el empuje. ¿Cuántas toneladas fuerza son? Toneladas fuerza. Esto de aquí es del orden de 25.5 toneladas fuerza. Una fuerza impresionante para mover un cohete espacial. ¿Con cuánto combustible se cargan estas cosas? Desconozco, pero pues si por cada segundo está quemando 50 kilogramos, imagínate cuánto debe llevar. Y es una velocidad pequeñita, ¿verdad? Relativa comparada con la de la luz, porque la velocidad de la luz se nota como es alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. Y fíjate que este numerito de aquí es del orden de 6.5 kilómetros por segundo. ¿Qué comparas 6.5 con 300.000? Es nada, nada, nada de nada, ¿verdad? El porcentaje representa, fíjate, te vas a reír, la velocidad del cohete es el 0.002% de la velocidad de la luz. Son 2 milésimas partes. Nada. Entonces, para la luz, el cohete es un caracol, ¿verdad? Es un caracol. Para nosotros es algo supersónico, obviamente, porque va mucho más rápido que la velocidad del sonido. Pero para la luz es nada. Nada, nada. ¿Vale? Pues bien. Estos ejercicios de masa variable pueden aplicarse para, por ejemplo, cuando, imagina que trabajas de bombero, ¿verdad? Y ¿con qué rapidez sale el agua de la boquilla de los extintores o bien de una manguera de bomberos? ¿Con qué rapidez sale el flujo de agua? Si debe cumplir cierta cantidad de flujo por minuto. Bueno, pues ese es un sistema de masa variable, porque en este caso lo que está cambiando es la masa del sistema.
conforme transcurre el tiempo va disminuyendo. Bien, entonces si te das cuenta, no sé si tú bueno, con las mangueras que tenemos en casa, pues no sentimos esa fuerza de empuje, ¿verdad? Pero una manguera más grande, con mucha presión, si tú la activas, ¿qué va a pasar? Seguramente, si el flujo de agua va en este sentido y tú estás aquí bien inocente sosteniendo esto, tú crees que no te vas a mover, pero resulta que esta velocidad, como es tan grande, esta presión, por conservación del momento, ¿qué es lo que va a suceder? Que tú vas a salir disparado hacia atrás. ¿Bien? Equivalente a cuando tú disparas un fusil. Cuando tú disparas un fusil, este recula, te impulsa hacia atrás. Cuando disparas un cañón, este rueda hacia atrás ligeramente. Todo eso es conservación del momento. Algunos son sistemas de masa variable y otros no. Pero todos ellos se resuelven con la ecuación de momento antes igual a momento después. ¿Vale? Hay muchísimos ejercicios sobre esto, muy interesantes. Uno de ellos es el cohete espacial. ¿Vale? Pues bien, esto ha sido el curso de física. Fue muy sencillo, a mi parecer. Fue la parte, vimos nada más mecánica. Mecánica es la cosa más simple de la física. Hay otras cosas más interesantes como la termodinámica, la acústica, la óptica, el electromagnetismo, estática. Vimos una pequeña parte. Hay muchas cosas. Estamos como que en pañales, no vimos gran cosa. Vimos una pequeña pizca, ¿verdad?, de mecánica. Falta muchísimo, ¿sí? Pero pues no nos dará tiempo. Pues vamos a terminar esto. Pasamos asistencia.